su cuerpo? No, está vivo. ¿Está muerta su alma? No, todavía no. Porque tiene emociones, tiene voluntad. No. Tiene cuerpo. Tiene capacidad evolutiva en su cerebro. Tiene capacidad emocional. Tiene capacidad cognitiva y puede adquirir conocimiento que va a aplicar en la vida. Pero está muerto. ¿No es así? Entonces hay gente, hermano, que es buena o era buena desde antes de convertirse a Cristo, ¿verdad? ¿Usted era buena persona antes de convertirse a Cristo? Dígame, ¿sí o no? Pues sí, usted era buena persona, no del todo, algunos, ¿verdad? Algunos se paseaban en otros, pero era buena persona. Trabajaba, no, alguien mató a alguien, no, ¿verdad? Pero que no. Pero estaba muerto porque lo gobernaba su alma, su psiqueus, su psiquis lo gobernaba. Lo gobernaba su voluntad, sus emociones, su conocimiento lo gobernaba. Pero un día conocimos a Jesús y como que nos resucitaron, ¿verdad? Como que nos volvieron a la vida y dijimos, oh, pero algo sucedió, no lo entiendo, pero creo que he vuelto a la vida, dice uno. Nueva oportunidad. Y al recibirlo a Él, al recibir el Espíritu Santo, primero el Espíritu de Cristo, luego el Espíritu Santo, volvimos a la vida, nos dieron vida, ¿no es así? Pero aún con todo yo veo cristianos que no dan una, hermano. Escuche, no dan una, digo yo. Y cuando yo empiezo a decir, Señor, ¿cómo es posible que haya hermanos cristianos que no dan una? Yo hasta casi me acuerdo de ellos cuando veo ese cuadro negrito que está ahí, mírense. No dan una estos hermanos. Y el Espíritu Santo me habla, fíjese, y me dice, seguramente tú eres mejor que ellos, ¿verdad? Y digo, pues yo también, seguro que a veces meto las 4, digo, entre mí. Y ahí me pongo en esa foto también. Que no viven, hermano, como un cristiano genuino. Y Dios dijo, hágase la luz. Y la luz llegó a nosotros, ¿verdad? Pero aún con todo había caos, como dice Génesis 1. Y sin embargo, Él dijo, va a haber más luz. Y si buscas mi luz, en mi luz encontrarás más luz. Pero de alguna forma seguía gobernando o seguíamos gobernando nuestra vida, porque estábamos acostumbrados a eso, ¿o no? A decir y a decidir lo que nosotros queríamos, algunos hasta la fecha. Así que hay una lucha interna entre el hombre interior y el viejo hombre, fíjese, el que nace de nuevo y el que por ahí todavía estaba pataleando, o de repente está pataleando. Entonces yo creo, hermano, que debemos como cristianos de dar 3 pasos muy importantes. 3 pasos que tenemos que conocer para poder tener una vida llena de felicidad, llena de plenitud en el Espíritu Santo. 3 pasos importantes para poder llegar a eso, porque todos somos hijos de Dios, ¿no es cierto? Y si damos estos 3 pasos, esa vida es realmente la vida interior del hombre que ha nacido de nuevo, de la persona que ha nacido de nuevo. Por eso no nos debemos de aferrar a las cosas que se ven, porque el hombre interior no se ve. Debemos de aferrarnos a las cosas que no se ven. Si usted y yo como iglesia nos aferramos a las cosas que se ven, somos como esa representación de la iglesia que es la mujer encorvada. Que la mujer encorvada solo veía abajo, no podía ver arriba, solo abajo. Veía un montón de cosas abajo. Si el hermano se había comprado zapatos o no. En aquel tiempo sandalias. Pero imagínense qué pasaría si solo nos dedicamos a ver las cosas que se ven.
¿Usted qué cree qué pasaría si nos dedicáramos a ver las cosas que se ven? Que nunca veríamos las cosas de arriba, las cosas que no se ven, mejor dicho. No podríamos observar al hombre interior que seguramente está en nosotros si recibimos al Señor. Entonces hay 3 pasos que yo veo en la Biblia que tenemos que dar, o 3 obras que el Señor quiere hacer en nosotros, que tiene que hacer en nosotros. Una de esas obras o uno de esos pasos es deleitarnos. Deleitarnos. La otra es renovarnos. Y la tercera es fortalecernos. Le voy a explicar. ¿Por qué? Porque inclusive esto tiene similitud con el atrio, lugar santo y lugar santísimo. Deleitarnos. Lugar santo, digo atrio, pero no es suficiente. Tenemos que renovarnos, lugar santo, y después fortalecernos en él para estar en el lugar santísimo. Usted se me queda viendo así como, ¿de qué está hablando este hermano? Por eso lo quiero llevar a la Biblia, a Romanos, por favor. Romanos capítulo 7. Romanos 7, ¿número de qué? ¿Número de qué es el número 7 en la gematría hebrea? Número 7, ¿número de qué es? No oigo. De perfección. Ok, ya está en el 7, ahora vámonos al verso 15. Verso 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago, dice él, ¿verdad? Fíjense además qué tremendo, el apóstol Pablo está hablando aquí. Luego el 16 hasta el 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, está diciendo amén. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no puedo hacerlo, dice. Fíjese lo que está diciendo el apóstol Pablo, que está diciendo, hay todavía un viejo hombre en mí, ¿no? Y hay uno que me dice que tengo que hacer el bien, pero de repente pareciera que no lo deseo hacer o no lo hago. Entonces, la Biblia nos enseña que de ese viejo hombre hay que despojarnos, porque ese viejo hombre está sumergido en el pecado. Por eso le decía ayer, todos nos llamamos hijos de Dios, pero la verdad, no todos vivimos como hijos de Dios. Y dicho sea de paso, no todos somos hijos de paz. Y dicho sea de paso, no todos somos hijos de consolación. ¿Quién era hijo de consolación en la Biblia? ¿Se acuerda? Bernabé. Le decían el hijo de la consolación. Yo le prediqué de eso hace poco, no fue usted. Bueno, se lo voy a decir un poquito. ¿Cómo estaría Pablo después de que Bernabé lo llevó de la mano? Vente, Pablito, te voy a presentar a los apóstoles. No, mira, es que ellos saben que yo era un desventurado. Vente, Pablito, yo te creo, Pablito. Ya Ananías estuvo orando por ti y dijo, no pasó nada. Este sí está de veras convertido. Sí es verdad que se encontró al Señor. Vente, Pablito. No, ¿cómo estaría la estima de Pablito? Sino todo achicopalado, ¿verdad? Cohibido. No, Pablito, explícale a los apóstoles. No, otro día mejor. Pablito, si no vas a decirlo tú, miren, este Pablo se encontró al Señor. Y lo empezó a consolar. Y empezó a levantarse la autoestima de Pablo. Y cuando la autoestima de Pablo se levantó, ¿quién lo paraba, hermano? Pero somos hijos de Dios. Y la pregunta es si realmente somos hijos de consolación. Porque a veces no impulsamos a otros. Y en lugar
de levantar la autoestima como cucaracha. ¿Sí? Bueno, no todos. ¿Vean? Entonces, hablo de esto por la importancia que tiene entender la Escritura, en llevar ese proceso o esta obra que Dios quiere hacer en nosotros por el viejo hombre que está sumergido en el pecado y que el hombre interior se tiene que manifestar urgentemente. No es para mañana, ¿eh? ¿Para cuándo es? No, para hoy, no, para ayer, pues. ¿O no cree ustedes? Entonces, es decir que el cristiano que aceptó a Jesucristo, ¿de acuerdo a esto? Como Señor y Salvador, nacido de nuevo en el Espíritu Santo, con el Espíritu de Cristo, que se metió en él, le dio vida nueva. Ahora lo que tiene que hacer es permitir que el Señor bautice su espíritu, ¿verdad? Para seguir avanzando, porque el pecado todavía mora en él. ¿Está de acuerdo? Vivo, pero está en proceso. Y el viejo hombre puede estar trabajando y no puede vencer las cosas que lo han vencido toda la vida, posiblemente. La lengua, saber tantas cosas que pasan, ¿verdad? Por eso el bautismo en agua. ¿Cuántos de ustedes son bautizados? Mejor dicho, ¿cuántos de ustedes todavía no se bautizan? ¿Podría ver sus manos? ¿Todos son bautizados? Ok, bueno, ya, hasta bueno. Tome nota. Pero un día va a llegar su tiempo de visitación y se va a bautizar. Entonces, es necesario estos pasos, que el bautismo en el agua y el bautismo en el Espíritu se den, para poder prepararnos para las siguientes batallas, obtener esas victorias, transformados, renovados, fortalecidos para lo que tenemos que hacer. Es bien importante, pero hay pasos muy importantes. La primera batalla ya la libraste. ¿Cuál fue la primera batalla? La primera batalla es cuando te convertiste a Cristo. Esa fue una buena batalla, hermano, que gracias a Dios ganó el Señor. Ahora la batalla es la perfección en tu espíritu, alma y cuerpo. Esa es la batalla. Haciendo calor, ¿verdad? Pero la batalla es, hermano, te lo voy a decir de una manera muy amable. La batalla es para que no seas un cristiano mediocre, hermano. ¿Sí me doy a entender? No es para que seas un cristiano mediocre, es para que tú puedas vencer las cosas que no podías vencer. Que puedas vencer las cosas que desde antes te vencían, las cosas que te vencían cuando no aceptabas a Cristo, pero entraste a esa experiencia. Pero dice Pablo, mire Pablo, ¿sabe cuándo escribió Pablo esa epístola? ¿Sabe qué edad tenía Pablo cuando escribió esa epístola? ¿No? 14 años. Pero no de edad, sino de convertido. Sí, me doy cuenta, 14 años aproximadamente cuando él empezó a hacer esa epístola. Imagínense toda la experiencia que estuvo absorbiendo. Y se dio cuenta, no, todavía hay cosas que no quiero hacer. Y queremos que el Señor Jesucristo se manifieste en nosotros, ganar esas batallas. ¿A quién vamos a agradar con eso? Agradar al Padre, ¿no es así? ¿A usted no le interesa agradar al Padre? Sinceramente, no lo veo muy entusiasta. Pero Pablo decía, hay un pecado que mora en mí, no en el espíritu, sino en mi alma. Ahí está, algo que me está consumiendo. Por eso el evangelio no, fíjese bien lo que lo hace, el evangelio no se trata de componer a la gente por fuera, por favor, hermano.
Eso es para los padres de familia, hermano, que le digan a su hija: no te pongas ese vestido, no te pongas ese pantalón, por favor. El evangelio es para la transformación interior, hermano. Y después vienen los demás. Si el Señor le dijo a Noé: sí, calafateame el arca primero por dentro y luego por fuera, le dijo. Estás enseñándonos que Pablo está diciendo: el problema no es afuera, el problema está dentro de mí, no afuera de mí. Entonces, el trabajo de la iglesia es el interior de la gente. ¿Está de acuerdo conmigo? Así es, hermano. Es trabajar en el interior de la persona. No se preocupe porque llegue aquí un hombre con aretes y pelos parados, y como llegue, hermano, el Señor lo ama. Y si después de un año sigue así, el Señor lo sigue amando. Y si no ha creído y no ha sido cambiado, a lo mejor es por usted, pero no por el Señor. Porque hermano, aquí se trata, como le he dicho, de aceptar a las personas como son, para que después crean. Y no amar nuestras preferencias, que primero crean para que después las aceptemos. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Qué hay atrás de eso sino ese amor con el que el mismo Padre nos vio a nosotros? Hermanos, si antes de Cristo nos hubiera revelado el Señor quiénes éramos y nos asomamos a un espejo espiritual, infarto nos daría de lo monstruoso que nos podríamos ver. Pero con todo lo feo, nos amó primero, llegó su Espíritu y hasta bonito nos ve Él. Pero nosotros en el viejo hombre acostumbramos cosas muy tremendas, hermano, muy tremendas. Porque Dios empieza transformándonos en el espíritu humano, aunque el alma está batallando, pero está fortaleciendo el espíritu, transformándonos en el espíritu humano que ya ha nacido de nuevo, y empieza a influir en nuestra alma, porque nuestro espíritu es la conexión. Él es espíritu, la conexión con Él entra por nuestro espíritu, porque Él es santo. No puede entrar por el alma, porque nuestra alma todavía está chuca. Entra por nuestro espíritu, porque Él lo vivificó, lo santificó, y entonces ya empieza a influir en nuestra alma. Y estamos batallando. Estaba uno orando en la casa y el vecino, como no es convertido el vecino, estaba uno orando en la casa y: sí, Padre, en el nombre de Jesús. Y el vecino empieza a poner sus discos de bachata y de, ¿cómo se llama?, vallenato, y de salsa, y uno orando, no, y empieza la: sí, Padre, en el nombre de, y la pata acá, sí, en el nombre de Jesús. Porque hay algo todavía. El pecado, dice Él, no está morando en mi espíritu, está morando en mi carne. Dice el versículo 18, lo voy a llevar al versículo 18. Dice: yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer hacer el bien no está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Dice, ¿se da cuenta de eso? Sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, fíjese lo que dice, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo que hay otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Fíjese qué tremendo. Por eso, hermano, hay
No aquí, supongo, pero hay hermanos que de repente se les salen unas palabrotas, hermano, que ofenden la moral de Dios. Pero unas palabrotas del lustrador de calzado, no, ¿para qué ofender al lustrador de calzado? Más que eso. Entonces, Él está enseñándonos que hay leyes que se formaron en nosotros como patrones de conducta, patrones de pecado. Cuando estábamos, yo se lo he dicho varias veces, en nuestra antigua naturaleza. Hacíamos cosas y hacíamos cosas, y como no nos pasaba nada y las justificábamos y no nos decían nada, nadie nos veía y hacíamos cosas y si no estaba nadie por ahí viéndonos, empezábamos a pajarear sobre las cosas, faldas y pantalones ajustados, y andábamos ahí y se formaban esos patrones consecutivos, cíclicos y permanentes en nosotros. Y ahí estaban. Nos convertimos y todavía el pecado. Él nos perdonó, pero estamos batallando. Y Él quiere que llegamos más adelante. Y que ahora en la nueva naturaleza empecemos en ese libro perfecto, en el espíritu de la palabra. Empecemos a encontrar fundamentos, a encontrar elementos para grabar en nuestra mente, alma, voluntad de nuestra alma, patrones espirituales que puedan vencer a los otros. Por eso le digo, el primer paso es deleitarse. ¿En qué? En la palabra. Porque esa es la que va a formar un patrón espiritual que va a poder vencer al viejo hombre. No lo va a eliminar. Eso es más adelante. Pero lo va a poder vencer. Así no. La palabra dice esto: ha golpeado mi corazón. Me he deleitado en esa palabra. No he leído la Biblia. Me he deleitado en la palabra. No me he emocionado con la palabra. Me he deleitado al grado de que no puedo evitar mis lágrimas cuando oigo la voz de Dios hablándome. Imagínense si el hombre viejo, el hombre de pecado, va a poder manifestarse así. Y vendrán los ciclos, y vendrán las tentaciones. Pero hay deleite en la palabra que va a salir y va a poder vencer esas tentaciones. Además, hermano, por si usted no lo sabe, el universo y todo lo creado está regido por leyes. Todo. ¿Hay algo en el universo que no está regido por leyes? ¿Sabe lo único que no está regido por leyes? Es el amor. Porque contra el amor no hay ley. Es lo único que... ¿Y sabe por qué contra el amor no hay ley? Porque Dios es amor. Y Él fue el que creó las leyes. ¿Cómo va a haber leyes contra Él? Y Él es amor. Pero en lo demás hay leyes. En ti hay leyes. Piensas como piensas porque hay leyes que gobiernan tu corazón. Quieres hacer lo que te parece mejor porque hay leyes en ti que crean o develan otras leyes, que es la ley de los miembros. Y no solamente el miembros físicos, mejor dicho, estamos hablando de miembros físicos. La ley de los miembros dice que tu ritmo cardíaco y muchas cosas más de tu cuerpo son gobernadas por tu subconsciente. Eso es una ley. No le está permitido a tu consciente gobernar el torrente sanguíneo. Ya no circule sangre, ya no circule. Hay leyes. Desde que tú eras un ser unicelular, había leyes. Que si salías de tu padre y ganabas el maratón de la cigüeña, se iban a dar otras leyes. ¿Sabes cuál es el maratón de la cigüeña, verdad?
Dos corren, bueno, uno o dos llegan, o 5 a veces. Hay leyes. Cuando naces hay leyes. Sales de esa comodidad, ay, bien confortable ahí, y de repente sales. Ves al doctor y te espantas más. Ves a tu papá y casi te desmayas. No, no es cierto. Hay leyes de respuesta humana. Me doy cuenta, me doy a entender. Hay leyes ahí. En todo momento hay leyes. Empiezas a desarrollarte y tu sistema neuronal empieza a meter información. Tus neuronas empiezan a agarrar información, y una se llena, la otra se enlaza con esas pequeñas manitas a otra y se va llenando para los circuitos neuronales, y van formando leyes que te van a decir, en la ley que está formada ahí, cómo vas a responder en la vida. Hay leyes y van a revelar otras leyes como consecuencia. Por eso dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él, hermano. Pero, ¿por qué no nos dejamos instruir primero nosotros para poder instruir a nuestros hijos? Porque hay leyes de pecado. Dice, cuando dice que ya no estáis, dice la palabra, ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, es porque has aceptado el poder que Dios otorga a los que le aman para hacer su voluntad con gozo. No confundan la gracia con la desgracia. La gracia que Dios nos da a través del poder de su Espíritu es el poder, el deseo, el poder de poder hacer su voluntad y gozarse en su voluntad. Porque no es tan fácil hacer su voluntad, ¿o sí? Pero cuando uno recibe al Señor Jesucristo, hermano, y empieza a comprender la vida, dice, Señor, yo veo en tu palabra, me deleito en tu palabra y recibo la gracia y deseo ese poder para hacer tu voluntad y deleitarme en tu voluntad. Pero a esta altura del partido yo preguntaría, ¿cuántas veces a la semana te deleitas en la palabra? A veces los ministros estamos tan ocupados, hermano, que yo le confieso y me ministro, que a veces pasan 2 días y no me asomo a la palabra, y esto que me asfixio porque digo, el pecado me está venciendo, y le voy y pongo unos coritos y empiezo a agarrar la onda y digo, Señor, sí, la verdad, Señor amado, digo, y empiezo a agarrar la palabra y la palabra. Yo admiraba al hombre que fue mi mentor espiritual, porque cuando yo veía su Biblia tenía hasta pedazos de sopa, porque aún cuando estaba comiendo estaba, mire, echó una cucharada, siempre en la Escritura. Se levantaba a las 5 de la mañana, un viejito de 65, 70 años, se levantaba en las mañanas y todo el mundo, toda la casa silencio, todo el hotel silencio, y él se oía nada más, aleluya, 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 aleluya. Se empezaba a adorar y lo agarraba su palabra. Y una vez, después de hacer un recorrido casi todo el día de predicar en varias iglesias, ya a las 9 de la noche que le tocaba él en otra iglesia, estaba derramado en la silla, no estaba sentado, estaba derramado. Y alguien le dijo de los que íbamos con él, apóstol, se ve usted muy mal. Estoy mal, hijo, decía. Apóstol, si quiere yo predico por usted, se le ocurre decir a uno. Y los demás se le quedaron viendo con ganas de matarlo, ¿eh? No, hijo, dice, porque si tú lo haces le vas a caer mal a esta gente. Y a esta que está también aquí, le decía, yo voy a hacerlo.
y se subía al púlpito y empezaba con una energía, hermano, que impresionaba, porque se había deleitado en la palabra, apasionado. Entonces, esto que le estoy diciendo de estas leyes es un proceso de reprogramación en nosotros. Por eso es tan importante tomar la nueva información, deleitarnos en esta nueva información, desplazar la antigua programación, porque hay leyes que han metido todas esas cosas en nosotros. Nuestras respuestas humanas no van a poder cambiar si no nos metemos otra información espiritual en nosotros. Tienen que cambiar perdón, hermano, tienen o no que cambiar nuestras respuestas humanas. De repente tenemos respuestas humanas incorrectas, ¿no es así? Que no deberían de ser, que lastiman, que hacen que las personas vean la injusticia en otros, pero no vean la injusticia en uno. Que las personas vean los defectos de los demás, pero no mirando los nuestros. Entonces, hermano, hay que morir a la ley del pecado a través de la muerte de Cristo, para resucitar a novedad de vida con una nueva ley, la ley de amor de Cristo. ¿Tiene un precepto de la ley de amor de Cristo? Ama a tus enemigos. Si no se deleita uno en esa palabra, ¿cómo pues? ¿Cómo? Pero si uno se deleita en esa palabra, uno puede decir: Señor, ayúdame, porque no es fácil. Pero bueno, porque siento que estoy recibiendo tu ayuda, voy a empezar por algo. No hablar mal de mis enemigos. Y está mostrando un cambio. ¿Usted se deleita en la palabra? ¿Y ama al Señor? Porque dijo: si me amáis, guardarás mis mandamientos, ¿no? Dejó sus leyes también. Ahora vamos a Romanos 7. Pero ahora vamos a ver el 23. Dice: pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y dice lo que dice al 24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Fíjese, esta es una gran exhortación que se está haciendo, porque el apóstol Pablo aceptó a Jesucristo, ¿no es así? Pero el pecado lo asediaba, fíjese. Y algunos los convence. No lo está viendo así, ¿verdad? ¿Cómo qué pecados crees que asediaban al apóstol Pablo? Dime uno. Uno, hombre, no estoy pidiendo un montón. Uno. ¿Perdón? ¿Qué? Porque le está diciendo que el pecado lo asediaba, ¿o no es así? ¿Cómo qué pecados lo asediaban? Uno. Bueno, $20, uno. El orgullo, dice la hermana. ¿Será que la inmoralidad también lo asediaba de repente? Su exhortación es muy tremenda, hermano. ¿Cuál es el que te asedia más a ti? Porque hay uno que nos asedia constantemente, y que cómo cuesta vencerlo. Por eso necesitamos deleitarnos primero que nada en la palabra. Usted lucha y razona y lucha y no lo puede vencer. Ay, otra vez, si el domingo pasado estuve derramando mis lágrimas, estuve clamando, moqueando, y otra vez la burra al trigo, como dicen por ahí, y no lo pude vencer.
A Caín le dijo, ¿se acuerdan? El pecado está a la puerta y te está deseando, Caín. O sea que el pecado está a la puerta, hermano, en tu antigua naturaleza. Por eso es tan importante deleitarnos en esta palabra. ¿Cómo vamos a reconstruir? ¿Cómo vamos a reprogramar si no es así? Me doy a entender. Si usted quiere hacerlo a través de la filosofía de Gandhi, éntrele, pero se lo va a llevar el río. Y más que no hay un solo pecado, como les he dicho, que no se pueda justificar en la mente, que es el alma. Pero mire, puede ser que de repente se nos salga el indio, como dicen por ahí, y lo malcriado, te vuelves intolerante. Pero si aún así, hermano, te deleitas en la palabra del Señor, tienes más chance de que te cambie la vida, ¿o no? Dice, no debí haber dicho eso, Señor. Qué gacho soy. No debí haber hecho eso, Padre. Y más que tu palabra me deleitó cuando dice que hay una multitud alrededor de nosotros y que hay mucha gente en el cielo que nos está observando. ¡Qué vergüenza, bro! De todos esos que me vieron, Señor! ¡Qué pena! Ya te acerca más al cambio, porque Él te quiere cambiar, hermano. ¡Pero cambia! No te quedes con eso. ¿Me doy a entender? Si no estamos en el lugar equivocado, en el momento equivocado, si no cambiamos. Si eso se trata de cambiar o no. Segunda Corintios, verso 4. Perdón, 2 Corintios capítulo 4, verso 16. ¿Ya lo tiene? Amén, 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 amén. Sí, ya lo tiene. Por tanto, no desmayemos, dice el 16. 4:16, 2 Corintios. Por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva cada día, o día a día, dice, ¿verdad? Bueno, si se renueva día a día, ¿cómo nos tenemos que deleitar? Pues día a día, ¿no? Por lógica, día a día, para podernos renovar día con día. Y eso significa deleitarse en la palabra día a día, hermano. Mire, se lo voy a poner fácil, fácil. Antes que se vaya a acostar, hermano, ya cuando tenga su pijama, sí, tenga sus ¿cómo se llama? Babuchas, pantuflas, esas con orejas de perrito, ya. Antes que, hermano amado, si a veces la gente se pregunta, ¿y por qué no puedo dormir? Porque antes de agarrar la Biblia, agarras el iPad, agarras el iPhone y estás viendo Facebook, toda la luz acá te están quitando el sueño, todo te está afectando. Pues ya será que ya estamos listos, acomodados, y lo primero que en lugar de la Biblia, el iPad, no, o el iPhone, no sé. Y la página, ni le digo cuál. Pero hermano, si usted dice, no, yo quiero deleitarme, yo quiero cambiar, yo quiero imprimir patrones espirituales en mi vida que puedan vencer al viejo hombre, y que mi hombre interior crezca, y que el viejo hombre no me esté dando tanta lata, pues me está molestando todos los días, me está haciendo decir cosas, me está haciendo ver cosas, me está haciendo oír cosas, me está haciendo que yo piense cosas que no debo. Ya me cansaste, viejo hombre, sáquese de aquí. Y yo voy a agarrar su palabra, hermano, de menos un capítulo. ¿Cuánto le lleva a leer un capítulo, hermano? Pues es el Salmo 119 a saber, ¿verdad? Pero hermano, déjese guiar por el Espíritu Santo y piense, ¿cuál es el pecado que más me asedia? Y busque un verso. La inmoralidad, váyase a Romanos.
el dolor, el sufrimiento, váyase a 1 de Pedro, 2 de Pedro. La necedad, váyase a Proverbios y hágase sabio. Un capítulo, hermano, solo uno antes de dormir, solo uno, para que la palabra se cumpla de día y de noche. Ya cuando estás dormido, como leíste, y fue lo último que leíste, se aloja en el pensamiento. Y ahí en tu subconsciente está trabajando el Espíritu Santo. Te levantas más animado. Le voy a dar un poquito más al Señor para que se deleite el viejo, no, para que saque el viejo hombre, se deleite el nuevo hombre, se deleite. A ver, Proverbios. Ya está. Ya. Padre, en nombre, 5 minutos de oración, hermano. ¿Cuánto tiempo te llevas en bañarte? Sí, espero que te bañes, ¿no? ¿Cuánto tiempo te llevas? ¿10 minutos? ¿15 minutos? ¿Sí? Bueno, bañate un día sí, un día no, pues. No, hermano, solo lo que te digo, dale 5 minutos al Señor. 5 minutos de oración es mucho. Si la Biblia dice, no habéis siquiera orado 1 hora, dice a sus discípulos. No habéis orado siquiera 1 hora, les dice. En el Getsemaní. Bueno, ok, empieza por 5 minutos. Y un proverbio. Pero deleítate, por favor, es un consejo que está en la Escritura, no mío. Para que el hombre interior se fortalezca, el hombre interior tenga suficiente elemento, suficiente patrón formado día a día que te permita transformarte y renovarte día a día. Como dice aquí, desgastando, observando, se renueva día a día. Por eso te decía, el primer paso es deleitarse. El segundo paso es ¿qué? Renovarse, te dije. ¿Y por qué se te olvidó? Si te hubiera dicho que saliendo de aquí íbamos a ir al Community Center a un banquete, no se te hubiera olvidado. No. Entonces, hermano, hay que deleitarse en la palabra, pero también renovarse, porque si no vamos a ser cristianos mediocres, hermano. ¿Me doy a entender? Y nos van a medir, nos guste o no nos guste. Vas a vivir una vida miserable, hermano. Un cristiano miserable, qué feo, ¿no cree usted? Pero si empiezas en el Espíritu a renovarte, imprimiendo esos patrones espirituales en ese hombre interior, vas a vencer el pecado. Y el hombre exterior, el hombre viejo, no va a poder hacer de las suyas. Vas caminando, por ejemplo, un hombre, y de repente va caminando una filis fea de 2 metros de alto, rubia, ojos azules, traje azul, amarillo, pastel, tacones altos, falda hasta media cadera. Y tú vas así, ish. Y el hombre interior va a decir, wow, no, ese es el viejo el que va a decir eso. El hombre interior va a decir, entonces ¿qué? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto en Cristo, hemos muerto al pecado, sumergidos en la muerte de Él. Yo he muerto en Cristo. Y como tu mente no tiene capacidad para pensar 2 cosas, aquella ya tiene 1 cuadra de distancia, se te olvidó. ¿No? ¿Y pudiste vencer? ¿O no? Por eso es tan importante, hermano. Pero si empiezas en el Espíritu, vas a vencer todo eso que a veces nos asedia tanto, hermano. Pero ¿sabe una cosa? Hay cristianos que cuando fallan, pecan y saben que lo que hicieron es incorrecto, lo primero que hacen es alejarse de la iglesia. O se van a otra iglesia donde nadie los conozca, para que no sepa qué hicieron. Y le dicen, ve, hermano. Yo me acuerdo que le decíamos, me encontré un tesorero de la iglesia, una iglesia que, hermano, regresa.
No, hermano, eso es muy malo. Sabe que no hice las cosas bien como tesorero. Me robé unas cosas. Hermano, no seas así, regresa. Lo voy a pensar, pero regresa lo que te robaste, le iba a decir. No. Entonces, sí, cuando uno tiene problemas es cuando más tiene que ir uno a la iglesia, ¿o no? A veces me dicen los hermanos, hermano, voy a ir porque estoy enfermo. ¿Y qué tienes vos? ¿Te perdiste una pierna? ¿Te acabas de operar o qué onda? No, hermanos, que mire, me duele la cabeza, me duele el esternón y qué sabe que tantos dicen. Y fíjese que, hermano, siento que me está dando flu. Pues vente, aquí oramos por ti. Pero qué tal si salgo a la calle y me da un viento así y me da pulmonía. Pues oramos por ti para que te traten bien allá en el cielo, lo que sea, pues, pero vente a la iglesia. Y la gente no quiere. Mire, aquí no me va a dejar mentir el pastor, pero aquí yo conozco muchos casos de hombres que dejaron a sus familias allá en sus países, o en los países donde nacieron, mejor dicho, dejaron a sus familias, se vinieron acá a trabajar a Brandon, y como no estaban ni sus hijos ni su mujercita, empezaron allá a tirar el chinchorro a ver qué pescado caía, hermano. Así pescan con el chinchorro, ¿verdad? Tiraron el anzuelo y se juntaron con una muchachona y ahí estaban viviendo, y cuando ya se terminó el proceso de residencia y ya venía su familia, ya venían sus hijos, pues se tuvieron que cambiar de iglesia, porque a la iglesia llegaban con la otra. Y ya cuando llegó la mera, pues, por decirlo así, dijeron, pues ya no puedo llegar con la otra, mejor me cambio de iglesia. Y ya llegaban con la esposa a la otra iglesia. ¿O no era así? Fue cosa de mi imaginación, tal vez, ¿verdad? Entonces, por eso hay cristianos que no entienden y desfallecen, que se tienen que deleitar con la palabra de Dios, imprimir cosas espirituales que les hagan vencer tantas cosas que nos hacen trastabillar y desfallecer. No se deleitan, no se pueden renovar. Porque mire, hermano, aunque seas un cristiano bien fundamentado o bien firme, la palabra dice: el que crea estar firme, mire que no caiga. Y no solamente eso, aún como cristiano fuerte y fortalecido y renovado, vas a envejecer, ¿o no? Y te vas a enfermar también, ¿o no? Entonces, hermano, no espere a deleitarse en la palabra de Dios, pero no se quede ahí. Tiene que renovarse, hermano. Tiene que renovarse. ¿Y cómo nos renueva Dios? Dígame usted cómo nos renueva Dios. Hijo, usted no quiere participar, ya no me invites, hermano. Aquí no me... Romanos 12. Romanos 12. (12:1). Amén, 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 amén. Ya, gracias a Dios, ya lo encontraron. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿hay que renovarnos o no? Para ser transformados. ¿Qué es lo que hay que renovar? Dice acá. ¿Qué? La mente. Aquí dice que hay que renovar la mente para poder ser transformados. Hermano, el Señor Jesucristo, antes de subir al cielo, fue transformado. Si Él hubiera subido sin ser transformado, se hubiera desintegrado, se hubiera ionizado, porque Él tuvo que pasar a la siguiente dimensión. Pues yo creo que más allá de la velocidad de la luz, se hubiera ionizado. Entonces Él fue transformado para subir. Pudo cruzar muros porque porque fue transformado antes. No me toques porque aún no ha sido glorificado, le dijo a la mujer. Fue transformado para subir.
Él ya era santo, pero aún su cuerpo fue transformado. Por eso le digo que hay que renovarse, hay que deleitarse, renovarse y transformarse, porque tenemos que subir. Hermanos, si viene el Señor, mire, por muy perfectos que quizás parezcamos, algo nos tiene que cambiar, algo nos tiene que arreglar. De menos nos van a tener que sacar la sangre, porque carne y sangre no entran allá, ¿o no? Así que algo va a pasar, pero necesitamos avanzar en esa transformación. Muchos dicen, sí, yo voy con Cristo. Sí, usted se va con Cristo. Sí, yo, aleluya, me voy con Cristo, me voy con Él, me voy con Él. Aleluya. Pues yo no te veo los enseres de viaje, le digo. Todavía no. Entonces tenemos que renovar nuestra mente para no pensar igual. Tenemos que saber cómo piensa Dios, cuál es la base de sus pensamientos para entender su buena voluntad, agradable y perfecta, a través de deleitarnos en la palabra, para irnos renovando. No nuestra información, no lo que tú crees, no tus pensamientos, no tus complejos, no tus debilidades, los pensamientos de Dios en nosotros. ¿Me doy a entender? Porque hay pensamientos que al hombre le parecen caminos de vida, pero su fin son caminos de muerte. ¿Está de acuerdo conmigo? Tenemos que cambiar nuestros pensamientos. ¿Cuáles, hermano? Pensamientos de rencor, pensamientos de venganza, pensamientos de inmoralidad, pensamientos de orgullo. ¿Qué otros pensamientos? De derrota. ¿Cuál dijiste? De venganza, ya lo dijimos. De envidia. ¿Qué otro por ahí? De altivez. ¿Qué otro? De orgullo. Ya lo dijimos, pero como sabemos que esos son los con los que estás peleando, pues vamos. Porque me los estoy agarrando, hermano. Me los estoy agarrando porque el subconsciente traiciona también. Entonces lo que se debe renovar es nuestra mente. Por eso mucha gente solamente cambia de religión. Por eso mucha gente solamente se pasa de una religión a otra. Porque no se renova. No se deleita, no se renova y no se transforma. ¿Les parece claro esto, hermano? Entonces déjenme preguntarle, ¿usted sigue pensando igual? ¿Sí o no? Ella dice que sí, fue más sincera que algunos. Pero ella quiere cambiar sus pensamientos. ¿Y usted qué cosas ha cambiado? ¿Ya no dice palabrotas? ¿Ya no siente rencor? ¿Ya no se siente ¿qué ha cambiado? Mire, qué problema yo digo a veces, porque la Biblia dice, fíjese bien lo que le estoy diciendo, la Biblia dice que no hay nada nuevo bajo el sol, dice así, ¿verdad? Y entonces, si no hay nada nuevo bajo el sol, ¿cómo nos vamos a renovar, digo yo? Pues no hay nada nuevo, ¿verdad? Renovarse es que hay algo nuevo o no. Si todo está ya, si dice que no hay nada nuevo bajo el sol, nosotros estamos bajo el sol. Y según eso, ya, ¿qué hay por renovar si todo, no hay nada? ¿Cómo nos vamos a renovar si no hay nada nuevo bajo el sol? Dígame usted, ¿cómo nos vamos a renovar si no hay nada nuevo bajo el sol? Dígame, por favor. Dígame, para que encuentre la clave. Dígame algo nuevo que nos pueda renovar. ¿Por qué la misericordia? Porque son nuevas cada mañana. Y porque el Evangelio de Jesucristo, hermano, son las buenas nuevas. Por eso el Evangelio no es nada más cambiar de religión, hermano. Por eso el Evangelio levanta hombres como tú y como tú y como tú, apasionados, que saben
que aunque diga que no hay nada nuevo, lo único nuevo es el Evangelio de Él que cambia. Viviendo el Evangelio. Las cosas nuevas del Evangelio de nuestro Señor son las que nos van a renovar. Las cosas viejas es que de todo te irritas. Las cosas nuevas es que el espíritu de la palabra te vuelve manso. No menso, manso. Tal vez sabes la palabra, la predicas, la escribes, pero no la vives. Y dice que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Y luego dice, pero si es malo, todo tu cuerpo estará lleno de tinieblas. Y luego dice, si la luz que hay en ti, o sea, con todo y que parezca que todo está bien, dice, si la luz que hay en ti son tinieblas, hay una luz falsa. Si la luz que hay en ti son tinieblas, cuán grandes serán tus tinieblas, dice. Entonces yo tengo que entender que a veces parece que hay luz, pero son tinieblas, porque son verdades que sabemos de Cristo que no vivimos. Porque no nos deleitamos en esas verdades, porque esas verdades no nos renuevan nuestros pensamientos y no nos pueden transformar. Las cosas viejas, es que tal vez todavía eres deshonesto contigo mismo, con tu esposa, con tus autoridades, con tus hijos, no lo sé. Pero las nuevas es que el Evangelio de Jesucristo te quita lo mentiroso. ¿O no? Al menos te vuelve más chambón para decir mentiras. Te caen en la maroma, pues. Hermano, deleítate en su palabra. Renova tu mente junto con todos nosotros. Cambia tus pensamientos. Fortalece al hombre interior. Mire, hermano, yo termino diciéndole algo muy importante. Tenemos que entender, por lo que está diciendo aquí, que la más grande de todas las lecciones que tenemos que aprender, usted lo va a comprobar cuando se muera. La más grande de todas las lecciones que tenemos que aprender aquí es el amor de Él. Porque mire, ya hubiéramos sido consumidos si no fuera por eso. Nuevas son cada mañana, dice el hermano, esperando que te deleites en su voz, esperando que te renueves en tus pensamientos, los pensamientos de su Hijo, esperando que seamos transformados para conocer cuál es la voluntad agradable y perfecta de Él. Porque contra ese amor no hay ley, hermano. Cierra tus ojos un momento, por favor.